Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que son funciones. Bueno, vamos a ver una muy breve introducción a lo que son logaritmos y exponenciales. Este tipo de funciones, pues son funciones muy específicas, son funciones que tienen características muy específicas y son las que son un poquito más difíciles de resolver, ¿sale? Ya vimos las de primero, las de segundo, las de tercero, las de cuarto, ya vimos las racionales. Y bueno, las logarítmicas y exponenciales son un poquito más complicadas de resolver, pero no lo son tanto, ¿sale? Entonces, si llegaran a venir este tipo de funciones en el examen, serían las más sencillas para que no sufran como Mariana. Entonces, no se preocupen. Vamos a ver. Primero que nada, vamos a comenzar por un recordatorio de lo que son los logaritmos y lo que son los exponentes, ¿sale? Entonces, antes que nada, recuerden que un logaritmo como tal es una función, ¿sale? Todos los logaritmos o todas las funciones logarítmicas son funciones. Estas funciones pues se utilizan en diferentes áreas de las matemáticas, ¿sale? Y no nada más en las diferentes áreas de las matemáticas, sino que también en física, en química y en algunas otras ciencias exactas se hace uso de los logaritmos, ¿sale? Entonces son funciones donde tenemos un exponente, ¿sale? Entonces, básicamente lo que nos están diciendo es que un logaritmo va a tener una función exponencial o que al mismo tiempo va a crecer de manera constante, ¿sale? Lo mismo, cuando hablamos de una función exponencial, es algo que crece de manera constante. Entonces, prácticamente cuando hablamos de logaritmos y exponencial, estamos hablando de términos que si bien son un poco diferentes, tienden a ser lo mismo porque se complementan, ¿sale? El resultado de un exponencial va a ser un logaritmo y el resultado de un logaritmo va a ser un exponencial o un exponente. Y tenemos el siguiente logaritmo, por ejemplo. Tenemos logaritmo con base 2 de 8, ¿sale? Entonces, ¿qué son las partes o cuáles son las partes importantes de esto? Primero, sería que nos marca que es un logaritmo, ¿sale? Ese logaritmo es este. Es la palabra que nos dice log. Y lo vamos a encontrar de manera constante en calculadora o en ejercicios. Cuando hablamos la palabra log o logaritmo, ya no estamos, o nos debemos de hacer la idea de que vamos a trabajar con una exponencial o con algo que va a crecer de manera constante. Es decir, que vamos a tener que estar multiplicando, ¿sale? Lo siguiente es este numerito de aquí, que generalmente viene más chiquito y generalmente viene en la parte de abajo. Este es la base. Y finalmente, esto de aquí que tenemos es el resultado, ¿sale? O el punto al que queremos llegar. Entonces lo podemos poner así como resultado o resultante, que generalmente va a ser el resultado o el número al que nosotros queremos llegar, el número que queremos alcanzar con todas las operaciones que hagamos. Entonces, por ejemplo, tenemos esto, nuestra base es 2, y lo que debemos de buscar es cuál es el exponente de 2 que lo transforma en un 8. Esto como tal se lee logaritmo con base 2 de 8, ¿sale? Entonces lo que estamos buscando es precisamente el número del 2 que al multiplicarlo por 2 nos dé un 8. En este caso, si nosotros lo desglosamos, podemos poner que, por ejemplo, 2 elevado a la 1 nos va a dar 2. Si ponemos 2 elevado a la 2, sería 2 por 2, nos va a dar 4. Y si ponemos, por ejemplo, 2 elevado a la 3, nos va a dar 2 por 2 por 2, igual a 8. ¿Sale? Entonces, en este logaritmo que tenemos aquí, que es base 2 y que queremos 8, nuestro exponente o el número que nos hace llegar a ese 8 es el número 3, ¿sale? Por lo tanto, ¿cuál es el exponente o cuál es el resultado de esto? Pues va a ser 2 a la 3, ¿sale? Entonces el resultado del logaritmo con base 2 de 8 es igual a 2 a la 3. Esto es igual a 8, ¿sale? Hasta aquí, ¿dudas? ¿No? No te duermas, Daniel. Ya casi acabamos y te puedes volver a acostar. Vale, vamos a ver otro ejemplo muy, muy rápido. Y tenemos, por ejemplo, ahora logaritmo de base 5 de 25. ¿Sale? Entonces, lo que nos están pidiendo aquí es encontrar efectivamente un número que de este 5 nos dé como resultado 25. Tu logaritmo de base 5 de 25. ¿Cuál será ese número? ¿Cuál creen que pueda ser? Mariana, ¿qué número podría ser? El logaritmo de base 5 de 25. Regina.
2. 2, ajá. ¿Qué quiere decir ese 2? Si nosotros ponemos 5 a la 2, esto va a ser igual a multiplicar 5 por 5 y esto nos va a dar 25, ¿sale? Por lo tanto, el logaritmo de este 25 va a ser 2, ¿sale? Recuerden que este 2 está indicando que este 5 lo vamos a multiplicar por sí mismo 2 veces. En este caso, el 2 está indicando que vamos a multiplicarlo por sí mismo 3 veces. Ahora, supongamos que tenemos otro un poquito más complejo. Supongamos que tenemos logaritmo con base 3 de 81. ¿Cuál será entonces el resultado de este logaritmo con base 3 de 81? Pablo, ¿qué tenemos que hacer aquí? ¿O qué tendríamos que hacer aquí? Ay, ¿cómo lo puedo? con- O sea, saber la cantidad de veces de multiplicar el 3 por 3 hasta que te dé 81. Exactamente. Entonces vamos a multiplicarlo. Tenemos 3 por 3 nos va a dar 9. Por 3, 27. Y si lo multiplicamos por 3, nos va a dar 81. Por lo tanto, ¿cuántos números 3 tenemos aquí? Tenemos 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, logaritmo con base 3 de 81 va a ser 4. ¿Sale? ¿Dudas con esto? ¿Fácil, difícil, complicado? Ahora, estos son los logaritmos más sencillos que hay, ¿sale? Existen logaritmos que son un poquito más complejos. Estos logaritmos son los que son de base 10. Son un nivel un poquito más elevado, aunque en realidad no lo son tanto. No sufras, Alicia, ya te vi que estás llorando, pero no pasa nada, está fácil. Que si nosotros tenemos ahora logaritmo, por ejemplo, con base 10 de 100, en este caso, cuando tenemos logaritmo con base 10, son logaritmos un poquito más elevados. Cuando tenemos esto, es lo mismo que si nosotros escribiéramos únicamente logaritmo de 100, ¿sale? Es decir, aquí lo que tenemos que hacer es multiplicar el 10 por sí mismo un par de veces para que nos dé 100. Entonces, si nosotros escribimos eso, el logaritmo con base 10 de 100 va a ser 2. Pero, por ejemplo, en el de abajo, si nosotros no escribimos la base 10, se da por hecho que esa base 10 ya existe, ¿sale? La mayoría de los logaritmos que tengan ceros o que estén en una base de 100, es decir, que tengan así 1, 0, 0, 0, 0, su base es 10 y la base no se escribe. Por lo tanto, en este caso, también el logaritmo de 100 va a ser 2, ¿sale? Porque aquí va a haber un 10 que no está escrito, pero que está ahí presente, ¿sale? Es como la x que tiene su 1, que está elevada a la 1 y que tiene su constante como 1, ¿sale? Y, por ejemplo, si tuviéramos el logaritmo de 1000, en este caso, tendríamos que encontrar las veces que tenemos que multiplicar 10 por sí mismo para que nos dé 1000, que en este caso sería 3 veces, ¿sale? ¿Por qué? Porque 10 por 10 son 100 por 3, nos va a dar 1000. Por lo tanto, el logaritmo de 1000 va a ser 3. ¿Dudas con esto? ¿No? Vale. Entonces, seguimos con el siguiente punto, que es pasar de logaritmo a exponencial, ¿sale? Esta es una conversión que tenemos que saber que es importante porque cuando hacemos las funciones, generalmente se expresa a modo de logaritmo o a modo de exponencial, de manera indiferente, ¿sale? ¿Por qué? Porque al final de cuentas son equivalentes. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, logaritmo con base 2 de 8, ya dijimos que el resultado va a ser 3, ¿sale? Y estamos indicando que precisamente ese 3 es el que nos va a ayudar a hacer la conversión, ¿sale? Ahora, ¿cómo hacemos la conversión de logaritmo a exponencial? En este caso, lo que se tiene que hacer es un seguimiento, ¿sale? Hagan de cuenta que todo esto que tenemos aquí es un ciclo. Por lo tanto, al ser un ciclo, se tiene que completar un círculo o una circunferencia. Si nosotros lo queremos ver de esa manera, de que es algo cíclico, el ciclo va de la siguiente manera. Va del logaritmo al 3 y después regresa al 8, ¿sale? Y por lo tanto, nosotros lo podemos escribir de la siguiente manera. Podemos escribir 2 elevado a la 3, que es igual a 8, ¿sale? Esa es la conversión. Si se fijan, va primero el 2, luego el 3 y luego el 8. Así ya pasamos de logaritmo a exponencial. Siguiente ejemplo.
Si nosotros tenemos ahora, por ejemplo, logaritmo de 3, logaritmo con base 3 de 9 que sea igual a 2. Y nosotros lo queremos convertir efectivamente ahora a exponencial. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a empezar con el 3, que está en el logaritmo, luego al 2 y finalmente del 2 al 9. Entonces esto nos va a dar, o es lo mismo que tener 3 elevado a la 2 es igual a 9. ¿Por qué? Porque 3 por 3 nos va a dar 9. ¿Sale? Hasta aquí. ¿Dudas? Entonces, básicamente, si nosotros queremos pasar del logaritmo a exponencial, ese va a ser el caminito que debemos de seguir, ¿sale? Vamos nuevamente del logaritmo, es donde empezamos a cuantificar 3, 2 y 9, ¿sale? Va el ciclo en sí. Entonces, si lo quieren ver como una sola flechita, lo tomamos en este sentido, ¿sale? Ahora, ¿cuál es el caso contrario? El caso contrario es cuando queremos transformar de exponencial a logaritmo. Entonces, en ese caso, vamos a seguir un camino muy similar, ¿sale? Supongamos que ahora tenemos aquí el ejercicio de arriba, que tenemos 3 elevado a la 2 es igual a 9, ¿sale? Si tenemos esto, lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo que hicimos con el caso del logaritmo. Nada más que aquí vamos a escribir primero la palabra log, que significa precisamente logaritmo. Entonces escribimos aquí logaritmo, ¿sale? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar otra vez por las flechitas. Empezamos en el 3, seguimos con el 9, y finalmente terminamos con la base de 2, ¿sale? ¿Qué quiere decir todo esto? Que primero vamos a escribir aquí el 3, es decir, la base de nuestro logaritmo, después el 9, que es el resultado al que queremos llegar, y finalmente vamos a escribir que esto es igual a 2, ¿sale? ¿Por qué? Porque acuérdense que el 2 nos está marcando el número de veces que vamos a multiplicar ese 3 por sí mismo, ¿sale? Entonces así ya pasamos de logaritmo a exponencial y de exponencial a logaritmo, ¿sale? Ahora, supongamos que tenemos un ejemplo un poquito más complejo. ¿Cuál va a ser ese ejemplo un poquito más complejo? Tenemos 64 elevada a la 1/3. Y supongamos que sabemos que esto es igual a 4, ¿sale? Ya tenemos de ahí nuestra función exponencial. ¿Cómo lo resolveríamos? ¿Qué podemos hacer aquí? Daniel, ¿cómo lo resolveríamos? O sea, a logaritmo. Ok, escribimos logaritmo. Ujú. Ajá, y luego, Luego con base este 64. ajá, muy bien. Ajá, Este, luego va al lado el 4 el 4, perfecto. Ajá, y finalmente igual a 2. igual a 1/3, ¿no? Ah, 1/3, sí. Ahí está, perfecto. ¿Vale? Entonces, prácticamente, si se fijan, es un ciclo. Nada más tenemos que seguir el caminito. Se los comento esto porque muchas veces van a encontrar este tipo de logaritmos de que tenemos a la 1/2, a la 1/3, a la 1/4, y todo lo que tenemos que hacer es seguir precisamente el caminito de las flechas, ¿sale? Este caminito de las flechas nos va marcando el orden en el que tenemos que poner todos y cada uno de los números, aunque realmente no es algo complejo y realmente no es algo que tengamos que comprobar, pero ya está resuelto al menos, ¿sale? Entonces, ¿dudas hasta aquí con lo que son logaritmos y exponenciales? ¿No? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya que tenemos esto, vamos a graficarlos de manera muy, muy rápida, porque estos también construyen gráficas. Pudiera parecer que lo que son logaritmos y exponenciales son las funciones más complejas, pero en realidad no lo son tanto. En realidad muchas veces son más sencillas incluso que las funciones racionales. ¿Sale? Entonces vamos a tener una función exponencial muy rápida, muy sencilla, para poderla graficar ahorita aquí en la parte de abajo, ¿sale? Entonces vamos a suponer que tenemos la siguiente función. Vamos a suponer que tenemos una función exponencial que sea f de x es igual a 2 a la x, ¿sale? Sabemos que es una función exponencial por la característica principal que tienen estas funciones. Van a tener un número o una constante, o puede ser incluso una variable, puede ser incluso una letra, y va a estar elevado a algún exponente, en este caso al exponente x, ¿sale?
Otro ejemplo es que, o el más común de los ejemplos es que van a encontrar, por ejemplo, e elevado a la x. Esto nos está indicando que va a haber una exponencial o que va a haber un crecimiento exponencial y que va a estar elevado a cierta potencia, ¿sale? Pero por ahora no vamos a resolver este tipo de ejercicios. Vamos a quedarnos con el primero, que es el de 2 elevado a la x. Entonces, tenemos 2 elevado a la x. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para graficarlo? Lo que tenemos que hacer es lo mismo que hemos hecho ya con todas nuestras gráficas previas. Vamos a tener nuestra tabla donde vamos a tener valores de x y vamos a tener valores de y, ¿sale? Donde y, pues recuerden que es nuestra función, nuestra f de x, que en este caso va a ser igual a 2 elevada a la x. La función exponencial más simple y más sencilla de todas. Entonces, nosotros lo podemos poner aquí. Podemos empezar a graficar desde el número que nosotros querramos o podemos irlo haciendo de manera ordenada, ¿sale? En este caso, pues vamos a poner, por ejemplo, el menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Básicamente lo que tenemos que hacer aquí es ir graficando, ir sustituyendo los valores de x y lo único que tenemos que tener cuidado es que no nos den números indeterminados. ¿Cuáles son esos números indeterminados de los que debemos de tener cuidado? Debemos de tener mucho cuidado que no nos dé, por ejemplo, 8 sobre 0, 5 sobre 0, 3 sobre 0. Es decir, que no nos dé divisiones o números que se puedan dividir entre 0. Si nos da cualquiera de estos números, bueno, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 entre 0. Si nos da cualquiera de esos, no debemos de continuar, ¿sale? Porque quiere decir que estamos realizando mal la resolución de esta función, ¿sale? En este caso, pues tenemos estos números y debemos de buscar que la función de x o la parte de las y no nos dé alguna que sea divisible entre 0, ¿sale? Entonces vamos con el primero. Tenemos aquí menos 3, por lo tanto vamos a elevar nuestra función a la menos 3. En este caso hay que tener cuidado. Vamos a resolverla por acá, por la derecha. Vamos a tener, por ejemplo, nuestra función de x, vamos a evaluarla en menos 3, entonces vamos a poner aquí de menos 3, es igual a 2 a la menos 3. Entonces, en esta primera evaluación que hay que hacer, hay que tener mucho cuidado porque si se fijan tenemos un exponente negativo. Entonces, al tener este exponente negativo, no se puede resolver la función, ¿sale? Pero lo que tenemos que hacer es un cambio en su exponente para poderla resolver. ¿Cuál es ese cambio? Recordemos que todas las funciones, que todos los números, que todas las letras tienen un 1 aquí y tienen también un 1 acá abajo, ¿sale? En este caso, multiplicamos 2 por 1, nos va a quedar como 2, no le afecta, pero sí podemos dividir entre el 1. Ahora, considerando que tenemos el 1 en la parte de abajo, vamos a trabajar precisamente con ese 1 que está en la parte de abajo. Vamos a reescribir entonces nuestra función. 2 elevado a la menos 3 sobre 1. Y para poderla resolver, lo que hacemos es hacer un intercambio de lugares, donde nuestro 1 va a subir, va a conservar su mismo signo, pero si nosotros bajamos todo esto que está aquí, el exponente va a cambiar su signo, por lo tanto va a ser aquí como 2 elevado a la 3, ¿sale? De esa manera ya lo podemos resolver. Entonces, esto nos va a quedar como 1 sobre 2 por 2 por 2 nos va a dar 8. Y por lo tanto, si nosotros hacemos esta división, nos va a quedar 0.125, ¿sale? Y pues nada más revisar que efectivamente nuestra división no nos dio un indeterminado, no nos dio, por ejemplo, 1 entre 0, por lo tanto la primera parte está bien resuelta, ¿sale? El primer valor de nuestra y va a ser por lo tanto de 0.125. Esto lo podemos escribir aquí. Vamos a ponerlo con azul. 0.125, ¿sale? Vamos a resolver la siguiente evaluación. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿No? Vale. Regina, veo tu cara de... Ok. Ahora, supongamos que tenemos 2 elevado a la menos 2, ¿sale? Recuerden que este 2 elevado a la menos 2 está también dividiendo sobre 1, ¿sale? Como está dividiendo sobre 1, vamos a hacer lo mismo que en la anterior. El 1 va a subir y el 2 va a bajar. Cuando el 2 baja, su exponente también se va con él, pero el exponente sí va a cambiar de signo. Por lo tanto, aquí nos va a quedar a la 2. ¿Sale? Entonces lo escribimos como 2 a la 2. Por lo tanto, nos va a quedar 1 sobre 4. ¿Sale?
Nuevamente no nos quedó un resultado indeterminado, no está dividido entre 0, no está dividiendo entre 0, por lo tanto el resultado también es correcto. Este 1 entre 4 nos va a dar 0.25, ¿sale? Y ya tenemos el segundo punto. El tercer punto es elevado a la menos 1, pasa exactamente lo mismo que en los dos anteriores, entonces únicamente habrá que bajarlo, ¿sale? Entonces lo ponemos aquí, 2 a la menos 1 sobre 1, esto baja, 1 sobre 2 elevado a la 1, por lo tanto es 1 sobre 2, y esto nos va a dar 0.5. Y lo escribimos aquí, 0.5. El tercero, pues es elevado a la 0. Cualquier número elevado a la 0, ¿cuánto nos debería de dar? Sofía, ¿cuánto nos daría este exponente elevado a la 0? 1. 1, ajá, ¿sale? Ahí está. El siguiente va a ser 2 elevado a la 1. En este caso no hay nada que hacer más que terminar la elevación, por lo tanto nos va a quedar 2. Luego, 2 elevado a la 2 queda como 4. Y finalmente 2 elevado a la 3 nos va a dar 8. ¿Sale? Y ahí está. Con eso ya terminamos de resolver la tablita para poder graficar nuestra función exponencial. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Pues todo lo que tenemos que hacer, pues es efectivamente realizar la gráfica de esta función, ¿sale? La vamos a hacer para que puedan ver qué característica tienen las funciones exponenciales. La característica principal que tienen las funciones exponenciales es que van en forma de una curva que va creciendo, ¿sale? Entonces, en este caso nos salieron números muy pequeños, lo ideal hubiera sido que nos salieran números un poco más grandes, pero está bien. ¿Por qué? Porque la mayoría de las funciones exponenciales son milimétricas, ¿sale? Cuando hablamos de funciones tanto logarítmicas como exponenciales, vamos a tener funciones o gráficas que van con puntos decimales, porque son crecimientos muy, muy, muy chiquitos, ¿sale? Estos crecimientos generalmente, o este tipo de funciones generalmente se utiliza para vigilar el crecimiento de bacterias, crecimiento de virus, crecimiento de enfermedades, de poblaciones, en este caso, por ejemplo, el desarrollo de una ciudad, todo esto de una manera muy concreta, ¿sale? Entonces vamos a ver, el primero que tenemos es menos 3, 0.125. Entonces vamos a poner aquí nuestro menos 3, 0.125. Entonces va a estar en el menos 3 y va a estar como por aquí aproximadamente, un poquito más abajo, como por aquí. Luego, menos 2, 0.25. Vamos a ver si lo podemos hacer un poquito más grande. Va a estar por acá. Luego el que sigue es menos 1, 0.5, menos 1, 0.5. El que sigue es 0,1, entonces va a estar por aquí. El que sigue es 1,2, 1,2. Luego 2,4, 2,4. Y finalmente el último sería 3,8. Entonces 3 y ya va a estar hasta por acá. ¿Sale? Entonces, si se fijan, en este caso lo que se está formando o lo que se empieza a formar es una curva. ¿Sale? Esta curva tiene un crecimiento exponencial, es decir, empieza con algo pequeño y cada vez se va haciendo más y más grande, ¿sale? Esa es la característica que van a tener nuestras funciones exponenciales. En este caso, esta a simple vista y de manera muy, muy breve, podemos decir que es una función creciente, ¿sale? ¿Por qué? Porque está creciendo. Si nuestra función, por otro lado, viniera en el otro sentido, es decir, viniera hacia abajo y viniera desde la parte izquierda, esta función sería una función decreciente, ¿sale? Supongamos que tenemos una función que viene en este sentido y hace esto. La verde, en este caso, sería una función decreciente, ¿sale? Entonces aquí la podemos poner como decreciente. ¿Sale? ¿Dudas con este tipo de funciones? ¿No? ¿Quedó claro? Vale. Entonces, pues, estas son las funciones exponenciales. Vamos a ver lo que son las funciones logarítmicas, que la resolución es prácticamente igual, es muy, muy, muy parecida. Y pues todo lo que cambia pues son los números que se utilizan y el acomodo que se da, ¿sale?